Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los países de la Unión Europea se blindan ante el aumento de contagios aquí en España. Alemania ha sido el último país de nuestro entorno que incluye a Madrid y a Euskadi en la lista de regiones a las que desaconseja viajar. Vamos a Berlín, Carmen Piñas. El gobierno alemán justifica este nuevo aviso en contra de cualquier viaje turístico innecesario debido a las altas tasas de infección y las restricciones locales. El Instituto Robert Koch, el Centro de Gestión Epidemiológica en Alemania, considera zonas de riesgo aquellas con una incidencia que supere los 50 casos por 100.000 habitantes durante 7 días. Desde el pasado sábado, el gobierno alemán impuso la obligación de hacerse un test de coronavirus a todas las personas que entren al país procedentes de una zona de riesgo. En caso contrario, deberán someterse a una cuarentena. También Italia ha anunciado restricciones a la vista de la evolución de la pandemia. Este país va a exigir pruebas rápidas a todos los ciudadanos que lleguen desde España. Roma, Joan Soles. El control de temperatura en las terminales de llegada de aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias italianas es insuficiente, visto el elevado número de pasajeros procedentes de España, Croacia, Grecia y Malta, que han resultado positivos una vez en Italia. De momento se anticipa la región Emilia-Romaña, que impone desde hoy miércoles la obligación de someter a análisis todos los recién llegados a la región de Bolonia en el plazo de 24 horas, procedimiento que estudian seguir las regiones de Roma, Nápoles y Milán. En el caso de España, la última alerta ha saltado con la llegada de pasajeros contagiados procedentes de Ibiza. En España hay preocupación por la segunda ola de la pandemia, se informó anoche en la RAI sobre los ancianos fallecidos en residencias. ¿Cuál será el próximo paso? ¿Asesinar a todos los ancianos? Se preguntaron las testigos en la citada crónica de la RAI desde Barcelona. Y es que el registro de las últimas 24 horas deja 1.400 nuevos positivos en nuestro país y la situación empeora especialmente de nuevo en Aragón. María Manjabacas. Aragón comunica el dato más preocupante, aporta casi un tercio de los nuevos contagios, en total 448, 100 más que el día anterior. Le sigue País Vasco con 243 y Madrid con casi 200. Son las tres comunidades que encabezan las infecciones, mientras que Cataluña repunta levemente con 100 casos y en el cómputo general la cifra mejora un poco, casi 1.500 contagios, 60 menos que el lunes. En cuanto a fallecidos, la cifra preocupa porque empiezan a aumentar las muertes, 64 en la última semana y la mitad se han producido en Aragón. Se nota ya la presión asistencial en el dato de pacientes hospitalizados y los datos son sobre todo malos. En Aragón casi 250 y más de 140 en Madrid. En total, en la última semana en España han sido hospitalizadas más de 800 personas con COVID, un 35% más que la semana pasada. Decíamos que Aragón sigue a la cabeza de contagios en toda España. El Ejército va a empezar a montar un hospital de campaña para atender a pacientes de urgencias, si fuera necesario, en uno de los principales hospitales. Vamos a Zaragoza. Doña Ruesta, buenos días. Buenos días. En marcha ya ese montaje de esta prolongación del hospital clínico, porque a eso se va a dedicar tanto a pacientes COVID como a otras consultas habituales. Es una medida preventiva por si fuera necesario en caso de aumentar las atenciones globales, aunque esta circunstancia todavía no se contempla. De hecho, el responsable del hospital habla de estabilidad e incluso a la baja en pacientes con y sin COVID. El Ejército del Aire dispondrá la estructura a finales de esta semana o comienzo de la próxima y su contenido: 5 boxes de exploración, un equipo de rayos, pendientes todavía de si colocarán un ecógrafo e incluso una zona de trabajo para los sanitarios y un área de espera de resultados para los pacientes. De momento hay en este centro 4 plantas destinadas a pacientes con coronavirus y desde la aparición de los rebrotes han abierto 100 camas. Existe también un plan de contingencia que contempla el aplazamiento de vacaciones. Aragón sigue a esa cabeza en la detección, 448 casos, pero destacan los nuevos asintomáticos, el 72% de los positivos de ayer. En Madrid el incremento de contagios está haciendo que uno de los hospitales más grandes, es el 12 de octubre, haya empezado a reprogramar operaciones no urgentes para garantizar la atención a los pacientes con COVID. El gobierno de Ayuso insiste en defender la privatización de una parte de los rastreadores, pero no explica por qué ha tardado 4 meses en buscarlos, cuando era una de las condiciones que ponía el gobierno para la desescalada. Y a día de hoy, incluyendo esos nuevos rastreadores contratados al Grupo Quirón, apenas cuenta con algo más de 300 rastreadores para los más de 6 millones de personas que viven en
en la comunidad. Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Y rastreadores puros y duros que tengan capacidad y formación para hacer estudios epidemiológicos. Hay 323 técnicos de salud pública, más los 22 rastreadores que se han contratado con el Grupo Quirón. Son datos oficiales a los que ha tenido acceso la SER. A estos 345 se suman 150 operadores del Centro de Atención al Paciente, que son los que hacen las llamadas de seguimiento, es decir, que estamos todavía muy lejos de los estándares internacionales. El gobierno de Ayuso asegura que seguirá recurriendo al sector privado para ampliar estas cifras. Eugenia Carballedo es la consejera de Presidencia. Yo siento que esto sea noticia para quien lo quiera forzar, pero no es noticia que este Gobierno de la Comunidad de Madrid, antes del Partido Popular, ahora Partido Popular Ciudadanos, se apoye en la colaboración público-privada para prestar el mejor servicio a los madrileños. Lo hemos hecho durante la pandemia y lo estamos haciendo ahora y lo seguiremos haciendo con absoluta naturalidad. Ahora la Consejería de Sanidad se ha puesto en contacto con las mutuas de seguros para tantear la posibilidad de que sus trabajadores puedan hacer esa labor de seguimiento del coronavirus. En el resto del mundo, Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Pedro. En el resto del mundo las cifras de contagios siguen siendo elevadas al otro lado del Atlántico, aunque el asunto que ha centrado la atención en las últimas horas ha sido la búsqueda, o más bien el supuesto hallazgo de una vacuna efectiva en Rusia. Algo que se ha convertido ya en una guerra política. Esta madrugada Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con la empresa Moderna para fabricar 100 millones de dosis de la vacuna anti-COVID. Le ha faltado tiempo al presidente de Estados Unidos para contraatacar. Dice que su gobierno está muy cerca de aprobar una vacuna contra el COVID. Para producir 100 millones de dosis. En la rueda de prensa en la que ha hecho el anuncio no ha mencionado a Rusia, pero está claro que ahora mismo hay una competición con Moscú después de que Putin anunciara unas horas antes que su país ha registrado la primera vacuna contra el COVID. Apenas 2 meses después de su prueba en humanos, mientras prosigue la parte final de las pruebas que ratifiquen su seguridad y eficacia continua, Putin ha hecho un esfuerzo por demostrar que su vacuna es eficaz. Diciendo que su hija es una de las personas que ha probado con éxito esa vacuna. Asegura el presidente ruso que a finales de este mes se va a empezar a poner la vacuna a los sanitarios del país, aunque ni siquiera se ha completado la fase de pruebas. El investigador del CSIC, Vicente Larraga, explicaba anoche en Hora 25 que sin completar esas pruebas la vacuna no puede ser fiable. No se puede saber sin acabar la fase 3 cuál es el nivel de protección. Tampoco se sabe completamente el nivel de seguridad a un año, por ejemplo. Eso no, bueno, en ese caso, en ninguna de las que hay en este momento. Entonces, hay demasiadas preguntas que no se han contestado en ningún caso. Sobre la evolución de la pandemia en todo el mundo, Estados Unidos y Brasil, los países más afectados por la pandemia, han vuelto a registrar en las últimas 24 horas más de 1.000 muertos. Además, en América Latina los casos siguen creciendo a un ritmo muy rápido. En las últimas horas, en Argentina se ha batido un nuevo récord de muertes. En México, el número total de contagiados desde el comienzo de la pandemia roza el 500.000, mientras que el de fallecidos es ya superior a los 53.000. Bueno, pues la pandemia, y en concreto esa vacuna rusa, viene muy destacada, Pablo, hoy en la prensa. Nadie se fía de la vacuna de Putin. Puede ser el titular general en la prensa de hoy que destaca las dudas de la comunidad científica ante esa vacuna, que prácticamente tiene el único aval conocido de la palabra del propio presidente ruso y de su hija como voluntaria para probarla, como destaca en El País o El Mundo. No hay datos sobre los ensayos y su nombre, Sputnik 5, tiene un eco propagandístico de la carrera espacial y de la Guerra Fría. Leemos en el periódico que en su editorial opina que el anuncio de ayer no tiene ninguna justificación. Ni el orgullo nacional, tampoco lo justifica utilizar el remedio como instrumento para ganar influencia internacional, ni para cimentar la imagen de un líder, ni mucho menos por el cálculo electoral, dice el editorial del periódico. Una tentación a la que tampoco parece estar inmune Donald Trump. Y junto a la vacuna rusa, las señales que nos indican que aquí en España los nuevos contagios están llegando ya a los hospitales. Destaca La Vanguardia la decisión del Hospital 12 de Octubre de Madrid de suspender las operaciones no urgentes y el titular en el que El Mundo proclama la vuelta de los hospitales militares de campaña. La imagen de los operarios del Ejército comenzando a montar la carpa junto al Hospital Clínico de Zaragoza ilustra hoy la portada del Mundo y de La Razón. Bueno, y este asunto, Claudia, también viene destacado en algunos medios internacionales. Sí, destacan entrevistas a expertos que coinciden que tal y como dijo la OMS, la vacuna rusa no es fiable. Por ejemplo, una en el medio italiano La República, a un inmunólogo que dice que esto es un anuncio, pero que faltan datos y que la ciencia no funciona así. Habla de las palabras clave esperanza y cautela. Dice este experto que poner en marcha tantos tipos de vacunas tan rápido es como construir un avión en el aire, pero dice, hoy sabemos que al menos el avión puede volar.